Hermanos, nuevamente, ¿cómo están ustedes? Su amigo y hermano Miguel Ramírez. Esta vez tenemos el tema del árbol de Navidad, su origen, el origen del árbol de Navidad. ¿Y qué significa este árbol de Navidad en nuestra casa? ¿Qué tanto ha transformado la fe a este árbol de Navidad? Pues muy bien, vamos a iniciar con un Padre Nuestro y el tema luego inmediatamente lo vamos a tocar. Entonces nos ponemos en presencia de nuestro Señor, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Y en el árbol de la Navidad se remonta a un tiempo de los primeros cristianos, cuando están evangelizando la iglesia. Yo les he dicho, siempre ha tomado la iglesia cuando evangeliza, toma lo pagano para hacerlo cristiano. Muchas cosas, por ejemplo, San Pablo toma muchos templos de Artemisa y los vuelve cristianos. El pedestal donde dice que hay un Dios que no está, que hace falta un Dios, ahí mismo lo hace cristiano, era pagano. Y no nomás la religión cristiana, sino también los hebreos. Los hebreos a muchas cosas, como el Shabbat. El Shabbat que ellos hacen no es el séptimo día, como muchos creen, que es el séptimo día, que es mandato de Dios porque el séptimo día descansó. Sí, pero era otro calendario diferente y en otra festividad había la luna nueva, la luna llena, porque era un calendario lunar, era un sábado. Era un séptimo día, pero no era el sábado. El sábado viene en el calendario solar, el sábado de Saturno. Entonces, no es lo mismo el calendario hebreo antiguo al calendario civil de hoy. Como muchos dicen, no, es que el sábado debemos de descansar. No, el sábado no es el día de descanso. Y el Shabbat viene de una fiesta de Babilonia, que es el Shabbatú. Porque antes los hebreos no hacían el Shabbat. Si nosotros vemos en la Biblia y estudiamos bien, seriamente, vemos que el séptimo día del calendario hebreo no es un sábado, no está hablando de sábado. Pero en el calendario civil se ha movido y por eso lo han transformado al sábado. Muchos. El Shabbat no cae siempre en el sábado civil. Puede caer un miércoles del sábado civil, un jueves. Por eso muchas veces la gente no entiende muchas cosas, ¿verdad? Otra de las cosas que también es de origen pagano, por ejemplo, la sinagoga. La sinagoga viene de Babilonia también, cuando en el exilio pierden el templo, ya no pueden tener sacrificio, ya nomás tienen lectura. Y esa es la sinagoga, dar una lectura. No sé, imagínense a qué se parece, nomás donde se juntan unos cuantos y empiezan a dar lectura, pero no tienen sacrificio, no tienen ninguna liturgia. Como la tenían pues en el templo de Jerusalén. Y ya cuando llegan de nuevo, ya llegan con sinagogas, porque ya no se pierde el nombre de Dios. Ya el ejercicio litúrgico total del mediador con el pueblo ya no lo hace. Ya para ese tiempo, el Cordero Pascual, que antes era sacrificado en el Yom Kippur, perdón, el Cordero de perdón, que no es el Cordero Pascual, que era sacrificado en el Yom Kippur, ese lo toman, pero después es un aficomen, que es un pan, ese es el que toma el lugar del Cordero. Después vamos a hablar también de mucho de eso, pero estamos viendo que muchas cosas que son paganas las transforman, o sea, quitan lo pagano, pero eso ahí ocupa el lugar de Dios. Y como les digo, no nomás en el cristianismo, sino en la cultura hebrea antes de Cristo. Antes de Cristo
salieron las sinagogas, el Shabbat y muchas cosas más que realmente vienen tienen un antecedente que no es del Dios de Israel. Pero ahora vamos a hablar entonces directamente de lo que es el árbol de Navidad. Yo les decía, cuando tocaba el tema de que quitaban el paganismo del rey Sol y metían entonces el cristianismo diciéndole que el verdadero sol que nace de lo alto es Cristo. Entonces quitaban esas festividades, pero la iglesia cada vez que iba evangelizando en algún lugar se encontraba con mucho paganismo. Obviamente, pues no todos conocían al rey de Israel, ni al Dios de Israel, que es Dios mismo, que Cristo. Llegaban los apóstoles, llegaban la iglesia y empezaba a hablar de Cristo en lugares donde ni idea tenían. Entonces llegaron al norte de Europa. Acuérdense, cuando hablamos de San Nicolás, que yo les hablaba de los celtas y muchas culturas que tenían, era politeísta, o sea, muchos dioses. Y entonces cuando llega la evangelización a esos lugares, pues les hablan, no, es que eso no es así. Dios existe, pero no son esos dioses, esos no son demonios, quítenlos. Y en el norte de Europa, ellos ahí tenían la celebración del Rey Sol y de la fertilidad. Se le llama el nacimiento de Frey. Esta celebración era en un árbol, en un fresno. Y allí coincidía inclusive con la Navidad. Con la Navidad. Muchas cosas paganas coinciden con lo de Dios. Yo he puesto a pensar que todo, a lo mejor, Dios nos daba ya en todo el ámbito terrestre, nos daba algo de la señal de cómo era Él, pero el hombre no hacía caso de Él. Eso es mi hipótesis, porque todo hombre, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de Dios. Mal hecho en algunas cosas, por ejemplo, pensando en una isla que el volcán es Dios. Entonces muchas veces que llegaban gente a una isla desierta, hasta como en las películas, ¿verdad? Y que los aborígenes de ahí dicen, no, el volcán es un Dios, o cosas así. Sí existe Dios y todo el ser humano lo sabe, pero lo han buscado equivocadamente. Y aún en este tiempo que sabemos que Dios ¿quién es Dios? Que Dios existe, que Dios es el eterno. Entonces, fíjense, le llamaban a Grasil y a la copa de ese árbol, era un árbol fresno, y Asgard. Ahora está en los Avengers, inclusive vienen muchos nombres de esta mitología que les estoy tocando, que habitaban ahí dioses, en la morada del dios Odín. Ahí es donde les digo que era el árbol, ahorita se lo voy a mostrar, donde inclusive el inframundo existen los elfos, que el elfo es un demonio. Miren, aquí está. Este es el origen de ese árbol. Y el lugar de los muertos y muchas cosas. Resulta que se fueron a evangelizar esas tierras y empezaron a pelear contra los rituales que estaban ya ahí en esos lugares, y la evangelización siempre fue muy fuerte, muy dura. Entonces se empezaba a decir que traía una nueva religión y que era una religión en el cual no era el Dios Sol, sino era Cristo. Entonces mejor festejaran el nacimiento de Cristo. Entonces, por muchos años se peleó por esas creencias, por muchos años. La iglesia batalló demasiado, mucho tiempo. Entonces,
En el año 740, San Bonifacio, cuando predicaba en esas tierras, vio cómo los pueblos adoraban a estos árboles en esos lugares y decían que eran dioses. Entonces él agarró y lo cortó. Dice la leyenda que lo corta ese árbol, el fresno, y entonces lo sustituye por un pino. Y que el pino lo sustituye porque era forma triangular. Y triangular para nosotros significa mucho, para la iglesia, las tres personas de Dios. Eso es el signo que tenía ese árbol. Y lo empezó a decirles a esa gente que ese no era el árbol que deberían de adorar y que Dios tenía poder en este otro árbol, pero que al inicio el hombre, como ellos, se quiso alejar de Dios y se referían a Adán y Eva y empezaron a colgarles manzanas para que vieran que el pecado era agradable. Después empezaron a ir poniéndole cosas como velas, que era la luz de Cristo, empezaron a ponerle y empezaron a hacer ciertas cosas y arreglos al árbol. Esto se viene dando ya con el tiempo. El árbol de la Navidad se toma una fecha y se empieza a preparar para la venida de Dios el 24 de diciembre. Se empieza a preparar en la fecha del día 8 de diciembre. Y entonces ese día lo toman como el día para poner el árbol de la Navidad, el día de la Inmaculada Concepción, porque la concepción del árbol, la concepción de Cristo, del árbol de la vida también. Empiezan a tomar ya textos del Génesis 3:22, también el Génesis 3:14, y empiezan a ver que le empiezan a dar un símbolo un poco más a la cristiandad. Y entonces regulan los días, que es del día 8 de diciembre hasta el día 6 de enero del calendario civil, lo tienen que dejar el árbol. Con la llegada de los Reyes Magos de Oriente, porque los niños recogen ahí sus regalos, zapatito o lo que sea. Entonces empieza a crearse una tradición, y donde no es Santa Claus, acuérdense, son el niño Dios o los Reyes Magos que le dejan al niño Dios. Esa tradición es del 8 de diciembre, ese árbol se queda hasta el 6 de enero, porque acuérdense que en el oriente, de aquel lado, la Iglesia Católica lo celebra el día 6 de enero. Entonces, en sí, ¿cómo es que empezaron a observar y poner artículos al árbol? Pues ha habido, como les digo, muchos signos, ¿verdad? Muchos piensan que es una tradición comercial, o sea, nomás para llenar otro hueco más en la casa. Pero a veces los símbolos negativos los tienes que poner en positivo. Ahora sí, bueno, el significado cristiano de los árboles de Navidad significa también que hay el árbol, como les decía, del bien y del mal, el árbol de vida. El fruto prohibido, el que comió Adán y Eva, pero que también es el árbol de la vida, que es Génesis, por ejemplo, 3:22, que les decía que no se regresen, porque qué tal si comen del árbol de la vida, se van a hacer como nosotros, que por eso los corren a Adán y Eva del paraíso. La colocación del árbol, entonces ya se le da la alegría de la vida. Sabemos que existe el pecado, pero sabemos que entonces hay vida.
Y entonces pasa en pos de la vida y empieza a arreglarse ese árbol de la vida, darle vida a ese árbol. Un árbol sin ningún adorno, pues está bonito, pero si lo adornas, qué bonito, que le das vida. Entonces hay que colocar símbolos donde se vea la alegría por el nacimiento del Redentor. La alegría. Que este Redentor vino a redimirnos a todos. A todos. No hubo alguien que dijera que no. Y entonces empieza, este es a simbolizar, ¿cómo era? Se tumban los otros y ya ponen el árbol nuevo. Estos los que eran los anteriores y ahora empiezan con los nuevos. Entonces, los primeros árboles buscaban que fuera completamente triangular su forma, completamente. Y como les digo, los ponían manzanas, en vez de esferas eran manzanas, velas, les postaban un listón, como si fuera un manto. Y había muchas cosas que empezaron a poner sobre los árboles de Navidad. Por primera vez se utiliza un árbol ya significativo a nivel, pues, país grande y todo. Fue en el año 1800 en Finlandia. Sí, un árbol, como por decir así, ya ve que en Estados Unidos, oye, el árbol en Nueva York se prende tal fecha. Entonces, el primer árbol que se hizo así, grande, a lo grande, pues, fue en Finlandia en 1800. En Inglaterra fue en 1829. En España en 1870. Y así, sucesivamente. Cada vez les daban colorido. Se juntaban para llevar la luz de Cristo por las velitas. Y empezaron a darle vida a ese árbol, ¿verdad? Entonces vemos que también las esferas cada vez eran de diferente color y empezaban a ponerle, obviamente ya no las manzanas, empezaron a haber esferas, que como las conocemos ahorita, de diferentes colores, blanca, rosa, rojo, verde, y cada un color tiene un significado. Entonces, por ejemplo, el azul significa arrepentimiento. El azul. Yo tengo algo que soy una persona pecadora, pero me arrepiento, pongo algunas esferas azules. Alabanza, las doradas. Las plateadas, los agradecimientos, las rojas, las peticiones. Eso significa todo lo que vamos poniendo, cada cosa. Pero arriba del árbol le ponemos una estrella. Y ese es un adorno importantísimo. Simboliza la fe y la luz para guiar nuestras vidas. La estrella de Belén significa esa estrella que te va guiando para ir al lugar correcto. ¿Qué es el lugar correcto? La morada de Dios. Eso significa la estrella. Cintas, guirnaldas, todo esto es, como les digo, cuando ya es la guirnalda, es la unión, porque no tiene principio ni fin. El abrazo, ese matrimonio del Cristo con su iglesia, el enlace, las cintas también, como con el lazo matrimonial de que, Señor, nosotros somos tuyos. Significa muchas cosas. Es tan bonito que cómo le empiezan a dar ya el sentido entonces, con cada cosa, a un sentido más bíblico. Aunque muchos no conozcamos eso. Los ángeles que están allí, que cuelgan también angelitos, representan a los ángeles que nos traen la buena nueva cuando hablan con los pastores, los ángeles que están custodiando el nacimiento, los ángeles que nos están diciendo ya ha nacido, les ha nacido un niño aquí, Belén, en tu alma, Belén, en tu corazón. Eso significan los ángeles.
Y los ángeles significa que pueden llevar tu mensaje de arrepentimiento, de bondad, de amor a Dios. Bueno, entonces las luces también de color igual significan que es la guía del camino para llegar a nuestro Señor. Pues hay muchas cosas que la gente va añadiendo al árbol de Navidad. Pero yo quiero decirles una cosa y hacerles una observación. Antes de poner un árbol de Navidad, tienes que poner un nacimiento. Lo principal, todos son signos y simbolizan cosas de Dios. Pero primero es el nacimiento. Un nacimiento. No hay hogar cristiano que no deba tener un nacimiento. Hay muchas personas que dicen, Cristo nació el 24 de diciembre. Eso lo vamos a ver en el tema de la Navidad. Eso lo vamos a ver. Lo vamos a tocar. Pero lo importante es que vino por mandato del Padre. Y es desde el pesebre a la cruz. Él vino. Como les decía, se hizo uno como nosotros. Entonces, es importante, todos los adornos navideños son importantes, pero lo más importante es el nacimiento. Hermanos, yo sé que es a veces en estos tiempos, ahorita más que nada, que la familia se ha diezmado porque han fallecido familiares, ha habido amigos también cercanos que se han ido. Cuídense, hay mucha mala información sobre este virus. Cuídense, pónganse su cubrebocas, traten de, antes de tocar algo, llevárselo a la boca, lavarse las manos. Ahora, en este diciembre, como ya no hay mucha publicidad de que lávense las manos y todo, en prevención, la gente piensa que ya está salvada. Pero no, nadie está a salvo en este momento, nadie. Por eso yo les exhorto, vamos a pedir a Dios nuestro Señor que nos dé la posibilidad de pasar este año civil, porque ya estamos en el año nuevo de la iglesia, este Adviento. Hay que pensar todos los días, darle gracias. Yo ahora en la mañana abrí los ojos y en serio cuando abrí los ojos me quedé así como pensando y dije yo ya abrí los ojos, ¿cuántos no los van a abrir ahora? La gente que he visto que han caído mucha gente por no creer, porque piensan, han recibido información equivocada. Pero hoy tú y yo abrimos los ojos. Y por el amor de Cristo nos está dando la oportunidad de llegar a un aniversario más de nacimiento, de esta natividad. Y con este sacramental que yo a mi congregación le agradezco, el que me haya instruido, también le agradezco a mucha gente que ha participado en mi instrucción. Les agradezco que me hayan puesto en este camino, que ojalá este camino lo hubiera conocido desde hace mucho, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Estamos trabajando para ser santos, estamos en camino a la santidad todos nosotros, tanto tú como yo. Tenemos que ser santos para estar con Dios. Nadie puede llegar a Dios sin santidad, nadie. Hermanos, ¿ya viste el origen del árbol de Navidad? ¿Cómo lo transforma la fe en Dios, la fe en Cristo? Pero muchos todavía se van y se basan a que el origen, pero ya no es.
Dios se manifiesta a través de todo lo creado, de todo lo creado. Por eso cuando dicen, y el origen, pues el origen fue de Dios. Importante, ¿verdad? Todo origen es de Dios. Hermanos, nos vemos después para dar otro tema. Vamos a hablar después de Guadalupe. Es mucho, muy bonito. También nos pidieron ya también lo de la Navidad. Guadalupe. Nos han llegado algunas peticiones. En Facebook me mandan mensajes. Y gracias a Dios, todos, pues suscríbanse. Díganles que se suscriban a este canal y pongan también algún tema que quieran que toquemos. Dios me los bendiga y adornen. Pero primero, el nacimiento,